que cada cosa que él articulaba era la palabra de Dios. Entonces Aitofel en esta historia no es cualquier persona, es una persona que verdaderamente conoce a Dios. No era alguien que conoce sobre Dios. Es algo muy diferente conocer sobre Dios a conocer a Dios. Usted puede conocer sobre mí que yo tengo ojos verdes, pero el que me conoce a mí sabe que quizás tengo una carnosidad en el ojo. Entonces este hombre no solamente conocía de Dios, sino que conocía a Dios, a tal punto que eran sus palabras sabias. Eran palabras que edificaban, que levantaban. Entonces David no se rodeaba de cualquier persona. David se rodeaba de gente sabia para poder administrar el reino. Eso le había proveído el Señor. Entonces aquí vemos esa parte de la historia. Ahí está. ¿Quién es Aitofel? Es un consejero. Quiero que usted me acompañe ahí mismo en 2 de Samuel, el capítulo 23. ¿Ya? ¿Está conmigo? 2 de Samuel, capítulo 23. Aquí, resumiendo la historia desde el verso 8, este fragmento de la Biblia muestra que el rey David tenía un grupo de hombres a los que él consideraba los valientes de David. No los consideraba los valientes del palacio ni del reino, consideraba a estos hombres los valientes de David. Y ahí en el verso 34 dice, Eliefelec, hijo de Asabic, hijo de Maacá, y dice, Elián, diga conmigo, Elián, ¿hijo de quién? De Aitofel. Hasta ahí nos vamos a quedar. En el grupo de los hombres valientes de David estaba el hijo de Aitofel. Elián era el hijo de Aitofel. Entonces este hombre no solamente era consejero del rey David, sino que era padre de un hombre muy reconocido en todo el reino. Este hombre era padre de un honorable. Cuando usted lee la Biblia y dice valiente, no se trata de valiente que es sobrado, alguien que anda desafiando a todo el mundo, alguien que se jacta de algo. Ser valiente verdaderamente implica otra cosa. Ser valiente significa ser leal, ser respetuoso, saber, escúchame bien, saber cuándo hay que actuar. Mire, en primer año a mí me dieron, en vez de educación física me dieron karate. Nunca aprendía, por si acaso. Pero algo me enseñaron. El karate no es para todos, sino para aquellos que saben utilizarlo. Porque no se trata de sacar una mano o estirar un pie. Se trata de respetar a las personas y se utiliza para defenderse. Entonces ser valiente no es simplemente andar vituperando por ahí que eres valiente. Verdaderamente los valientes de David, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, eran hombres respetables, eran hombres cultos, eran hombres que sabían respetar a los demás, sabían refrenar su lengua, eran hombres que verdaderamente ante los demás eran una eminencia. Y algo que caracterizaba a los valientes de David era la fidelidad y la lealtad, porque de eso se trata la valentía. Todos podemos decir yo sigo, pero en el momento de ser leales y refrenar, actuar o no actuar, es en el momento en el que nadie nos ve, pero ahí debemos demostrar nuestra valentía. Y la Biblia muestra que Elián era hijo de ¿quién? De Aitofel, y pertenecía al grupo de los más rescatables, al grupo de los eminentes, al grupo de los valientes de David. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, acompáñeme al verso 39. Y como último, pero no menos importante, decía Urías Eteo, 37 por todos. En esta lista, escúcheme bien, de los valientes de David, no solamente estaba Elián,
estaba Urías Eteo. ¿Y quién era Urías Eteo? Vamos a ver acá, acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer aquí un poquito. 2 de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la noche, que se levantó David de su lecho, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era medio bonita. No, la Biblia dice la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer, escuche bien, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián. ¿Y sabe qué dice? Y mujer de Urías Eteo. Vamos a hacer una pausa ahí. La Biblia dice que Betsabé no era cualquier mujer y no pertenecía a cualquier familia. Su rasgo físico era una mujer de rasgo físico espléndido, así, increíble. Dice, la Biblia resalta algo y cuando la Biblia lo resalta es porque verdaderamente tiene que ser así. Y su físico era muy hermoso, pero no era cualquier mujer hermosa del reino. Era la mujer que era nieta del consejero del rey. Ella era nieta de Aitofel, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. ¿Qué significa? Que aparte de ser una mujer hermosa, ella venía de un linaje, escúcheme bien, de un linaje de gente honorable, de gente valiente. Ella era Betsabé. ¿Y qué es lo más impresionante? Que no solamente era de dónde venía, sino ahora la familia que conformaba. Ay, tienen que haber conocido todo el reino a estas mujeres, porque no solamente era hija del consejero, y no era nieta del consejero, y no solamente era hija de un valiente. Ahora en su misma casa, ahora ella tenía un hogar conformado por un valiente, el cual era Urías, ¿quién? Eteo. Significa que ella estaba rodeada de gente leal y de gente honorable. Entonces, ¿de quién era nieta Betsabé? De Aitofel. Y David lo sabía muy bien. David sabía muy bien a quién iba a tocar. Escúcheme bien. David sabía el matrimonio de quién iba a destruir. David sabía muy bien quién era la mujer que iba él a manchar. Y sin remordimiento alguno de que estaba tocando a una mujer cuya familia venía de parte de Dios. Sin reproche alguno, sin ningún remordimiento, llevado por todos sus desórdenes sexuales. Dice la Biblia que David manda a llamar a esta mujer. Y resumiéndole la historia, y se acuesta con ella. Y créanme lo que el pecado trae consigo. La Biblia dice que no hay pecado que no salga a la luz. Y Dios permitió que el pecado de David salga a la luz por medio de un embarazo. No estoy diciendo que el niño era malo. Estoy diciendo que iba a verse lo que había acontecido. ¿Y sabe qué sucede? Sucede que él manda a llamar a quién, a Urías. Uno de sus valientes, escúcheme, no era cualquier soldado Urías. David manda a buscar a uno de sus valientes y le dice, ¿sabes qué, Urías? No quiero que vayas hoy día. Aquí vamos a leerlo. Ahí en 2 de Samuel 11.
desde el verso 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué dice aquí? Que hubo inmundicia que la manchó. Escúchame bien, si ella se purificó, significa que era una mujer que conocía la ley, que conocía el procedimiento para santificarse. Y que ella en su interior se tiene que haber sentido sucia. Yo no sé qué sienta usted, pero a mí se me revolvía el estómago de imaginar que a alguien de mi familia se le pueda hacer eso. Y dice la Biblia en el verso 5, y concibió la mujer y envió, dice, a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces dice, envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no ha venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió al rey, el arca e Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya, por mi vida, dice, de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Sabe qué se encuentra David? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando David ya se encuentra en un gran aprieto, David que estaba ya demasiado, ya así como que entre la espada y la pared, y ahora ¿qué hago? Esta mujer está encinta, ¿qué hago? Dice la Biblia que mandó a llamar a Urías Heteo y le da el buen potaje para que se vaya a su casa, y al final termina acostándose con su mujer y bueno, salió embarazada, es el hijo de Urías. Dice la Biblia que Urías era un verdadero valiente, tan leal, escúcheme bien, era de esos leales que ya no se encuentran casi, que le dijo, ¿sabes qué? Yo soy tan leal al reino, a Dios, a los siervos y a mis hermanos en batalla, que yo no dormiré. Mientras yo duermo, ellos pelean, eso no es conmigo. David se encontró con un hombre honorable. Sí, esto sí es valentía. Aunque te lo pongan en mesa de plata y el vino encima, es tu decisión de permanecer fiel de dónde tú eres, en quién tú crees y con quienes sirves. Porque ahí no le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo soy leal a la patria, yo soy leal. No, Señor. David le dice, ¿sabes qué? Rey David, yo soy leal con Dios. Yo soy leal con la patria, con este reino. Yo soy leal contigo, pero también soy leal con mis hermanos, porque a mí se me ha enseñado que hay que sufrir con los que sufren y a llorar con los que lloran, reír y gozarme con los que gozan. Yo no lo haré. Yo no puedo hacer esto, Señor. Y aunque se le fue enviado hasta un presente, ay, David se encontró con un verdadero valiente, no solo de batalla, sino de la batalla más grande, la integridad. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? El rey me mandó a ver porque yo soy sabroso. El rey me mandó a ver porque entre sus 37 valientes yo soy el más rescatable. Entonces yo sí me voy a dormir. No había orgullo en él. No había altivez, no había prepotencia. En él había servicio, había compañerismo, en él había lealtad. Dice la Biblia que cuando David se enfrenta delante del gigante, ahora David ya no peleaba junto con los gigantes, sus valientes, ahora tenía el valiente delante de él. Y dice que David se ve en un aprieto mucho más grande. Y miren lo que hace. Dice, y Urías en el 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí
aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué? Hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. ¿Con quién se fue? ¿Se fue con Betsabé a dar la gran vida? No. Dice, con los siervos de su señor. Más no descendió a su casa. Mire lo que sucede en este versículo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por las manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Escúcheme bien, aquí hay una integridad y una valentía mucho más grande. ¿Sabe por qué? Porque David hace algo verdaderamente perverso. ¿Sabe qué hace Urías? ¿Sabe qué hace David? David que escribe una carta dictando la sentencia de Urías. ¿Y sabe a quién le entrega la carta? Se la entrega al propio Urías Eteo para que se la lleve a Joab. Tanta integridad había en Urías Eteo que nunca se dignó en abrir la carta. Si él hubiera abierto la carta, se hubiera dado cuenta que la carta que él portaba para Joab de parte del rey había sido dictada su sentencia. Pero dice la palabra que verdaderamente Urías nunca lo abrió. Solamente obedeció y portó su propia sentencia a Joab. Hay que ser bien, pero tener bastante consideración y no tener vergüenza para hacer esto. Dice la Biblia que eso hizo el rey David. ¿Y usted sabe qué sucedió? Él murió en batalla. ¿Sabe en qué parte murió Urías Eteo? Urías Eteo murió en el lugar donde se encontraban los más valientes. ¿Sabe qué? Aunque el plan que había sido dictado para él era de muerte, Dios le permitió estar, escúcheme, donde él se merecía hasta última instancia, juntos con hombres valientes. Ahora yo le pregunto a usted, Aitofel, padre de Elián, abuelo de Betsabé, dicen por ahí, no lo sé porque no lo soy, falta mucho tiempo para que yo sea abuela, mucho, quizás venga el Señor antes. No es broma, a ver, dice la gente por ahí que una mujer llega a amar más a sus nietos que a sus hijos. ¿No ha escuchado eso? Dicen por ahí, es más, la mamá de mi esposo con mi esposo, pero es así, pero con mi hija es así. ¿Usted sabe cuánto ha de haber amado este hombre a su nieta Betsabé? ¿Cuánto se le tienen que haber revuelto las tripas al ver que habían prácticamente violado a la niña de sus ojos? ¿Usted sabe cuánto dolor tiene que haber causado que un matrimonio totalmente estable y totalmente bueno para con Dios y para con toda la ciudadanía se viniera abajo a causa de un hombre perverso? ¿Usted se imagina cuánto dolor hay en el corazón de una persona así? Si solamente cuando uno se entera que le hicieron eso a alguien que no conoce, le duele. Ahora que le hagan eso a tu sangre. A alguien que amas. Y si Aitofel amaba a Betsabé, escúcheme bien, tiene que haber amado con locura a su nieto político, el valiente Urías. ¿Sabe quién era parte de los demás valientes? Elián. Y usted sabe qué sucede en una cuadrilla o en un grupo, todo se divulga. Y lo más probable es que con el tiempo, ahí entre todos los valientes, tienen que haber pasado de lejos
un rumor de qué fue lo que pasó con Urías. Y aquí está este hombre, un hombre que conocía a Dios, un instrumento poderoso de Dios en un gobierno, un instrumento poderoso para direccionar, para aconsejar. Aquí está Ahitofel. Dígame, ¿qué haría usted? Porque humanamente, escúcheme, humanamente era totalmente justo que él tuviera dolor en su corazón por ver cómo un hombre al cual él había servido, al cual él había entregado su vida, su tiempo de oración, venga y le destruya a su familia. Aquel hombre al cual Ahitofel había servido, había amado y había respetado, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice la Biblia que entre Ahitofel, escúcheme bien, entre Ahitofel y David había tanta confianza, en una amistad tan estrecha, era algo tan grande que a David no le importó y nunca consideró la vida de la familia de su amigo. Quiero que me acompañen a Salmos. Salmos 41, por favor. Hay un versículo, este versículo, la verdad que lo había leído tantas veces, pero nunca había vivido lo que decía esto. En el verso 9, 41:9 dice, David, esto lo escribe David, dice, aún el hombre en mi paz, en el que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aunque esto es una imagen, escúcheme bien, de la relación de Jesús y Judas, este también es la historia de David, y yo quiero creer, porque la Biblia muestra que quien hizo esto fue Ahitofel. Y hay muchos versículos ahí mismo en Salmo que David habla de su gran amistad así con Ahitofel. ¿Sabe qué sucede? Que Ahitofel, a pesar de ser iglesia, ¿sí me está entendiendo lo que digo? Ahitofel, a pesar de ser iglesia, un día, escúcheme bien, alguien de su propio lugar, no estamos hablando aquí de inconversos, aquí no estamos hablando de gente de afuera, aquí estamos hablando de gente conocida, ambos conocían y le servían al mismo Dios. Un día uno le da el gran dolor en su corazón. Y usted sabe la historia, ¿sabe qué? El dolor de Ahitofel no quedó ahí. Quiero que me acompañe ahí mismo a 2 de Samuel. Estamos en el capítulo 12. Escúcheme bien. El sueño de toda persona, o por lo menos de la gran mayoría, es poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar así a vivir como Abraham, no los años, pero llegar a una buena vejez y poder ver a mi hijo, los hijos de mi hijo y los hijos de los hijos de mi hijo. Y yo me imagino que Ahitofel anhelaba algo más. ¿Sabe qué era? Un bisnieto de parte de su nieta amada. Y a causa del pecado de David, el primer nieto de Ahitofel muere a consecuencia de su pecado. Mire, aquí en 2 de Samuel, cuando Dios confronta por medio del profeta Natán a David, le dice estas palabras: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa misma,
Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Dice, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Usted se imagina el estado de Ahitofel? Haber visto a su hija sufrir, escúcheme bien, por una violación, por un matrimonio destruido y por una dignidad pisoteada. Y ahora ver a su hija sufriendo porque su primogénito, su hijo, ahora moría. Y no por cualquier cosa, sino por el pecado mismo de David. Porque, escúchame algo, la Biblia dice que Dios le dijo a David por parte del profeta: ¿sabes qué? Ciertamente el pecado que tú hiciste, Jehová ya lo redimió. Pero esto produjo tal acción. Ahora el niño que nacerá ciertamente morirá. Es que muchas veces pensamos, iglesia, que porque Dios te perdona, tus acciones no van a traer consecuencias. Dios le dijo por el medio del profeta Natán a David: un momento, sí, tú estás pidiendo perdón y Dios redime tu pecado, pero la consecuencia de es que el niño va a morir, que de tu misma familia va a haber maldad y que todas tus mujeres serán violadas a plena luz. Y todo aquello aconteció. Cuando usted lee el libro de Samuel, todo aquello aconteció. Dice la Biblia que Absalón, un hombre hermoso, el hijo del rey David, un día se levanta en rebelión contra su padre por otros asuntos que después los tratamos. Pero la cuestión es que se levanta Absalón a hacerle guerra a su padre. ¿Y usted quién cree que se le unió a tal rebelión? A Absalón. ¿Sabe quién se le unió? Ahitofel. Había tanto dolor en el corazón de este hombre, escúcheme bien, que a pesar de haber conocido y servido y ministrado a Dios, un día el dolor produjo a tal magnitud que se convirtiera en un hombre muy rencoroso y que buscara venganza. Quiero que me acompañen sus Biblias. El capítulo 17. ¿Estamos? Mientras usted está ahí, le resumo la historia. Dice la Biblia que Ahitofel era el consejero del rey David, ya se los había dicho, pero él se había quedado ahí, escúcheme bien, y él ahora aconsejaba al hijo Absalón, cuyo hombre había levantado una rebelión en contra de su propio padre. Y aquí en el verso 14 dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que dice que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal ¿sobre quién? Sobre Absalón. No se vaya, ahí mismo en ese mismo capítulo, lea conmigo el verso 23. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, encabalgó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. ¿Qué dice ahí? Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres.
Dice la Biblia que a pesar de haber sido iglesia y a pesar de haber conocido a Dios, un día alguien de su mismo lugar, alguien al cual él servía, alguien que tenía que haberlo honrado, guardado, respetado como siervo, como hermano, como consejero, como varón de Dios, un día le faltó el respeto. Un día lo ofendió, un día lo dañó, un día lo marcó a este hombre. Y dice que fue tanto el dolor de Aitofel al ver a su nieta hecha pedazo, violada, con un matrimonio destruido, así con su primogénito muerto, que este hombre no soportó el dolor y se apartó de Dios. A tal punto que se unió a la rebelión, se unió a todo aquel que iba en contra, no de David, sino del propósito de Dios. Le explico por qué. Porque Dios había escogido a David para aniquilar y acabar con todos los filisteos. Y Dios tenía que cumplir con su palabra. David tenía que derrotar a los filisteos porque así ya Dios lo había dicho. Y este hombre, aún conociendo eso, se va en contra del rey David. Y es parte del gran plan. Escúcheme bien, y la Biblia dice que el plan de Aitofel era bueno. Eso dice la Biblia, que el plan de Aitofel era bueno, pero que Dios lo frustró. Escúcheme, no por David, sino porque tenía que cumplir Dios la palabra que había dicho de Absalón. Porque ahí dice, en el verso 14, dice, pero Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir, ¿qué cosa? El mal ¿sobre quién? Sobre Absalón. Dice la Biblia que el rencor, el dolor y el resentimiento llevó a Aitofel a una cuerda al cual le llevó la muerte. Y yo quiero creer que la cuerda en Aitofel fue puesta no el día, escúcheme bien, no el día que él entró a su casa a ordenarla, sino el día que aún conociendo de Dios, y conociendo que David podía ser perverso, porque sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero se equivocó hasta lo más profundo y así metió las 50. Y a pesar de que Dios sabía que a pesar de que él había hecho lo perverso, lo malo, él esperaba algo más de Aitofel. Esperaba que suelte un perdón, no porque David se lo merezca, porque fue un violador, un asesino. Si no sabe por qué, porque al conocer a Dios conocemos el perdón y la gracia. Es increíble ver que alguien te puede marcar tanto y Dios espera, escúchame bien. Dice la Biblia que Dios nunca va a tener por inocente al culpable. No te creas que esa persona te pisoteó y sigue en el mismo lugar y no pasa nada. A Dios, mira, el pecado de David trajo una consecuencia tan grande que le dolió en lo más profundo. Dice la Biblia que cuando muere su hijo llora, pero su primer hijo llora a causa de la mano de Absalón. Porque David tuvo otro hijo y Absalón lo mató por violar a su hermana. Porque literalmente el pecado de David, aunque nadie lo veía, hizo y produjo que la maldad así reinara en su casa. Y David tiene hijos y un hijo viola a la hermana de Absalón siendo hermanos. ¿Y qué sucede? Absalón lo mata. Y luego Absalón, pero ¿sabe qué sucede cuando muere Absalón? David llora y David dice, ¡Absalón, Absalón, hijo mío! David estaba viviendo la consecuencia de su pecado, estaba viviendo el momento de deshonra. Dice la Biblia que cuando David sale del reino a causa de Absalón, todas sus mujeres se quedaron en el reino. ¿Y sabe qué hicieron los otros
Señor, hey, mía es la venganza, tú no te metas, tú suelta el perdón. No termines como Aitofel guindado en el patio de tu casa. Quizás la misma iglesia te ha lastimado. Escúchame bien, quizás las mismas personas que deberían haberte guardado, amado por tu servicio. Quizás las mismas personas que deberían de haberte protegido, como tus padres, como tus hermanos, aún nosotros, los líderes de la iglesia. Quizás te hemos fallado. Y muchas veces yo he visto a muchos Aitofel allá afuera no querer regresar a la presencia de Dios a causa de los perversos que a veces somos nosotros. Y en esta historia hay una moneda de dos caras, la cara de Aitofel, pero también está la cara de David. Y la diferencia entre ambos fue que ambos conocían a Dios, pero uno decidió humillarse y pedir perdón. ¿Sabes que tú hablaste de mí cuando yo te necesitaba? Escúchame bien, este es el caso. Ya mismo leemos un versículo de David, cuando David se expresa con dolor. Porque si, escúchame, esta es la otra cara de la moneda. Si Aitofel era un hombre conforme al corazón de Dios y un consejero de parte de Dios, ¿por qué nunca fue él el que amonestase a David? ¿Por qué nunca fue Aitofel el que se paró y dijo: David, hiciste mal, obraste mal, David, pecaste? Es porque muchas veces somos así de cristianos. Si yo sé que tú estás mal, escucha, mi compromiso para con Dios es decírtelo, porque en el momento que te lo digo, algo se desprende de mí. Dice la Biblia: cuidado con que brote una raíz de amargura en tu corazón. Y la única manera de cuidar con eso es confrontar cada área, sacar esa raíz, arrancarla. ¿Por qué nunca? Si también Aitofel era un hombre de Dios y conocía a Dios, ¿por qué nunca se atrevió a decirle: tú puedes ser el rey, pero yo soy un siervo y tú estás obrando mal, detente? David también guardaba rencor por eso en su corazón. Porque siempre nos metemos en nuestros zapatos, pero la otra persona también tiene zapatos. Y espera, así como yo espero de ti, así tú siempre esperas de mí. Créanmelo, que David se arrepintió, inmediatamente reconoció su error y se arrepintió, aunque eso produjo un gran dolor en su corazón. Pero hay muchos que, como Aitofel, nunca quieren perdonar. Porque dice la Biblia: cuidado, no seas tan justo de manera que olvides el amor. Él era tan justo. No es que él no se lo merece. Dios tiene que sacarlo del reino. No, Aitofel nunca más debería de portar el arca, mucho menos ser el escogido de Dios. Él falló y su falla fue tan fuerte que él merece mucho más de lo que le está haciendo a Absalón. No seamos tan justos. Es por eso que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría es el equilibrio perfecto entre el amor y la justicia que produce la gracia. Yo me imagino el caso de Aitofel, un hombre justo.
deseando que se haga justicia. O tú no dices eso cuando alguien de la iglesia falla. Tú no dices eso cuando tus timoneles, tus líderes, los pastores o los pastores de los pastores fallan. No, él nunca más debería de portar un micrófono. No, él nunca más debería ni decir amén. No, es que él falló tanto. Mira, no es estos asuntos si falló o no falló. Él tendrá que rendir sus cuentas delante de Dios. Pero tu asunto sí es buscar a Dios. Mira, Ahitofel nunca iba a poder controlar las acciones ni las reacciones del rey David, pero había algo que sí podía controlar él, y eran sus actitudes, principalmente delante de Dios. Y yo no sé quién te pudo haber lastimado, quién te pudo haber fallado, quién pudo haber hablado de ti. Cuando yo hacía esto, la verdad que lo tengo hace más de un mes este tema. Y nunca me imaginé para qué el Señor me había dado este tema, nunca. Nunca me parecía tan chistoso que yo venga a la iglesia a predicar del abuelo resentido. Y me parecía un chiste, y yo le decía a los chicos, ustedes conocen el abuelo resentido, y hacía chiste de esto. Y fueron a buscar a otra gente y buscaban en Google, buscaban en todos lados cuál es el abuelo resentido de la Biblia. Y yo hacía chiste con esto, hasta que un día el Señor me mandó a vivir esto y se me fue la risa. Se me fue. Yo no sé si ustedes saben, pero mi mamá falleció por el COVID. El virus del que muchos se burlan se llevó a la mujer que más amo. Escúchame bien. Y un día a alguien se le ocurre, con total insensibilidad y desconocida del asunto, hacer una broma de mal gusto acerca de esto. A mí me dolió tanto. Miren, el ser valiente para mí no es cargar una mascarilla o no, porque ustedes no pueden saber qué es perder a alguien por el virus, pero yo sí. Y el simple hecho de estar aquí o en cualquier lugar predicando es porque sigo confiando en Dios y porque para mí Dios sigue siendo bueno. Y a mí me tocó vivir las actitudes insensibles de los hermanos. Yo le decía a alguien, ¿sabes qué? Cuando tú te accidentas, yo he visto a muchas personas accidentarse en un vehículo, llámalo un carro, y vas manejando el carro, pipi, y en el carro va la persona que más ama. Y ahí te chocaste y murió esa persona. ¿Te da tanto miedo volver a coger un carro? Porque te da miedo de que alguien más se pueda perder o accidentar. Escúcheme bien. Y yo le decía algo, me parece injusto que hagan esto, porque yo sí perdí a alguien y iba en el mismo carro, íbamos en la misma ola, vivíamos el mismo momento, todos pasamos por la misma cuarentena, yo sí lo perdí, pero sin embargo estoy aquí parada conduciendo el mismo carro. Sin ningún temor, creyendo que Dios me guarda, creyendo que Dios sabrá por qué lo es y que su voluntad en serio es buena, agradable y es perfecta. Y me dolió como lo dolió ¿cómo que se llama este hombre? Ahitofel. Me dolió que me tocaran a lo que yo amaba. Porque nadie sabe qué es un dolor hasta que no lo vive. Es fácil decir siento mucho, pero nunca lo vas a saber. Es fácil perder a cualquier persona en cualquier tiempo de la vida, pero a mí me tocó nunca más verla. A mí me tocó ni siquiera acompañarla en sus últimos momentos. A mí me tocó escuchar su llanto por un teléfono. A mí me tocó vivir eso y ninguno lo sabe. Y yo decía, Señor, hay el mismo David, el mismo que habita en mi casa, el mismo que comparte la palabra, la iglesia misma. Me ha lastimado. Y el Señor me decía,
opciones, Alba. 2 opciones. O coges la cuerda y acabas con tu vida. Acabas con la vida cristiana que te he dado. Con la vida de privilegio por servirme. O decides perdonar, soltar y dejármelo todo a mí. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Amo esto. Amo el servicio. Y tú me has perdonado a mí de muchas. Yo lo perdono por todos. De verdad, no sé si tu caso es este. No sé si alguien en serio te ha lastimado. Perder a una madre es durísimo, la vas a extrañar toda la vida. Pero confiar en Dios es la fortaleza que te ayuda a mantenerte de pie aún en medio del dolor. Es por eso que para mí un pedazo de trapo que alguien se ponga en la boca, a mí nunca van a medir mi fe por eso. Es por eso que le decía a alguien, yo le decía, es injusto que hagan esto, es injusto que hagan escarnio si no saben el dolor de nadie, es injusto, ¿sabe qué? Y yo me puse en el lugar de Aitofel y yo le decía, bueno, pues si tienen tanta fe y hacen tanta burla de mí, que pongan pues la mano sobre los enfermos. Y el Señor, ¿a quién crees que le mandó un enfermo? Me lo mandó a mí, a mi casa. Y me decía, Alba, que todos, escúchame, todos pueden pensar lo que quieran, pero que solo te importe yo. Te lo mandé, llegué a dudar de mi fe. Escúchame, aquí parada se lo digo. Llegué a dudar de mi fe, yo decía, ¿será que no tengo fe? Llegué a pasar tantos momentos que nadie sabe. Y yo le decía, Señor, y el Señor me mandó una enferma, pero que se ahogaba, esa mujer literalmente se estaba ahogando. Iba, hermana, la vengo a buscar usted, me estoy ahogando, me duele el pecho, hermana, y yo, Dios mío, tú me mandas a esta mujer, pero si yo no tengo fe, ora, Alba. Y yo me saco la mascarilla y le digo, hermana, ven acá, pongo sus manos sobre ella. Es que la valentía, iglesia, no está en tus palabras, sino verdaderamente en tus acciones. Dejemos de ser como a veces es David. Dejémosle, pongámosle un freno a eso. ¿Sabes por qué? No porque vayas a lastimar a alguien, sino porque tú mismo te lastimas. Va a traer consecuencia a tu vida. Pero si tú has vivido el caso de Aitofel y te han herido, si tú has vivido en serio el rechazo, el que tú dices, ¿sabes qué? Yo he servido tanto, yo soy el único que llevo el refrigerio a la barca. Nadie llega puntual y yo soy el único puntual. No, yo soy el único que va los sábados. Y a mí solo me llaman la atención. Eso no importa. Porque todo lo que tú haces, escúchame, lo haces para el Señor. Y en serio el Señor me decía, aprende a perdonar. Y hubo una noche, eran las 3 de la mañana y yo no podía dormir. Había tanto dolor en mi corazón, no solo por la pérdida, no solo por cómo perdí, escúcheme, no solo por la pérdida, no solo por cómo perdí, sino por lo que ahora me rodeaba. Que el Señor eran las 3 de la mañana y yo no podía dormir y le decía, Señor, ayúdame. Y lo único que el Señor me decía, Alba, dime para ti quién yo soy. Sigo siendo bueno, yo había predicado en la red de la iglesia, en la página de la red, sobre que Dios es bueno. Y el Señor me decía, Alba, dime, confiesa, sigo siendo bueno para ti. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué te fijas? Y yo lloraba y le decía, Señor, eres bueno. Yo lloraba, no podía dormir.
Y yo gritaba en mi cuarto, Señor, ayúdame. Y el Señor en ese momento comenzó a depurar todo el dolor que había traído la muerte. Y aún todo, porque es que esto se ha formado, decía Juanito el otro día, a las mujeres que andan con falda larga y las que andan con faldas cortas, las que andan con falda y las que andan con pantalón. Estos somos, estos no somos. Esto se ha formado así, cuando en la iglesia lo único que debería de haber es hermandad. Y de verdad, si alguien te ha perdonado, el dolor puede ser muy duro. De verdad, si alguien te ha herido, la herida puede ser muy profunda. Si alguien te defraudó, escúchame, está bien. Ellos no solo lo hacen, nosotros también lo hacemos. Este es el momento. No permitas que el dolor te lleve a la oscuridad de tu cuarto a blasfemar contra Dios. Porque en el momento que Aitofel se quita la vida, prácticamente niega toda su fe. No permitas que cuando nadie te ve, tú sigas doliéndote lo que esa persona te hace. Te lo digo en amor, suelta. Quizás sí te dolió mucho lo que hicieron, quizás sí. ¿Y sabes qué? Y te va a doler más lo que posiblemente sigan haciendo contigo. Porque cuando alguien está puesto y afirmado y cimentado de parte de Dios, le van a venir muchas. Y el Señor me dijo, y vendrán más, solo te estoy preparando. ¿Está bien, Señor? Aquí vamos. Seamos leales a Dios. Si Dios te perdona, perdona. Quiero que me acompañen a este último versículo. ¿Me ponen una música? ¿Me acompañan por favor a Colosenses? Colosenses, ¿estamos? Dígame amén. Amén, muy bien. El verso 13 dice, soportaos unos a otros. ¿Y qué dice? Y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice la Biblia que el amor es el único que puede cubrir multitud de pecados. ¿Sabe qué significa eso? Que el amor hacia Dios, aunque tú no te lo merezcas, que el amor hacia Dios es el único que puede producir que yo te perdone. Amo tanto a Dios que a Él no quiero fallarle. Amo tanto a Dios que a Él quiero agradarle. Así que no sé en realidad cuál sea tu historia. No sé si fue papá, mamá, tu hermano, tus amigos, tus líderes, quizás yo. No sé quién pueda ser o quién haya sido. Y quizás ha hecho cosas terribles o hemos hecho cosas terribles. Pero Dios te dice esta noche, dos opciones hay. O te pones la soga en el cuello y terminas tu vida de cristiano, porque Dios no perdona, escúcheme bien, a quienes no perdonan, así de sencillo. Entonces no podemos seguir avanzando sin el perdón de Dios. Entonces nuestra vida totalmente es acabada. Entonces tenemos dos opciones. O coger la cuerda esta noche y decir, no lo voy a perdonar, porque Él era el rey, Él era el justo, Él es el honorable, Él es el impecable, pero Él me falló, yo esperaba a Él, yo confiaba en Él. O decir, no importa quién sea el que esté delante de mí, porque mayor eres tú, Señor, y solo a ti te honro. Y aunque David me ha fallado, tú nunca lo has hecho. Y aunque los David me han fallado, tú nunca lo has hecho, Señor.
Y hoy quiero soltar esto que cargo dentro. Soltar esta amargura por la cual no sé ni siquiera por qué estoy enojada todos los días. Soltar este dolor que me ha llevado a consumir, a fornicar, a buscar novio tras novio, pero sigo vacía, insatisfecha, porque sigue habiendo dolor. Hoy Dios te dice, un corazón sano es lo único que quiero. Un corazón libre es lo que quiero darte. Y quiero que vivas la gracia y el amor. Hay dolores que son fuertes. Yo le decía ante alguien, no es lo mismo, escúchame bien, no es lo mismo pararse en este lugar y decir, tengo a mi familia completa. Y no es lo mismo pararse en este lugar y decir, hay alguien incompleto en mí. La diferencia es que estamos en el mismo púlpito y predicamos del mismo amor y predicamos de la misma gracia. No importa lo que ha pasado, Dios sigue estando aquí. No importa lo que te han hecho, Dios no espera de ellos, espera de ti. No importa cómo te ultrajaron, no importa cómo mataron tus sueños y tus ilusiones. Escúchame, Dios quiere resucitarlos esta noche. Dice el Señor, no importa cuánto han hablado de ti y cuánto tu dignidad se ha ido al piso. Para mí sigues siendo amado, no te amo menos por eso. Esta es la gracia de Dios, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para dejarnos igualitos, intactos, limpios, puros, solo en su gracia. Así que quiero que inclines tu rostro esta noche. Súbele un poquito, por favor. ¿Me pones otra música? Quiero que ahí donde estás pienses y oro en serio porque el Espíritu Santo de Dios suba a tu corazón y a tu mente cada momento en el que te convertiste en David y ofendiste a alguien. Oro en el nombre de Jesús porque hoy, este momento, el Espíritu Santo traiga a tu memoria cada momento en el que tú le fallaste a alguien, en el que tú le fallaste al mismo Dios. Y también oro esta noche en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo saque de lo más profundo de tu corazón el dolor causado por un engaño, el dolor causado por un rechazo. Oro en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo te tome de la mano y te ayude a arrancar toda raíz de amargura causada por el dolor, porque te decepcionaron, porque nunca confiaron en ti, porque nunca te estimaron. Oro en el nombre de Jesús porque hoy el Espíritu Santo te fortalezca y tú digas, yo suelto el perdón. Yo suelto el perdón, quiero estar bien delante de ti. Yo he fallado si tú le has fallado a alguien. Si tú le fallaste a Dios, abre hoy tu corazón delante del Padre y que el Espíritu Santo sea limpiándote. Dile, Señor, perdóname, porque yo fui de esos que señaló a muchos, porque yo fui de esos que lastimó a muchos. Señor, perdóname. Dile, Señor, yo he sido el fruto del sufrimiento, porque mis padres me han ultrajado, porque todos me abandonaron en el momento difícil. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Yo quiero pedir perdón, yo quiero perdonar a esa persona. Ponle nombre ahí donde estás. Ponle nombre. Dile, yo
Yo perdono a aquel hombre que me abusó. Yo perdono a mi madre por haberme abandonado cuando yo más lo necesitaba. Y a causa de ella, yo me perdí. Yo perdono a mi padre por haberme ultrajado. Yo perdono a mis amigos porque ellos se burlaron de mí. Y yo los perdono. Yo los perdono esta noche. No quiero ser un abuelo resentido. No quiero ser Aitofel, que a pesar de conocerte, termino negando la gracia. No quiero ser Aitofel, Señor. Quiero, Señor, que tu gracia me cubra esta noche. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, oro, mi Dios, porque cada una de las personas aquí presentes se hagan sensibles a tu voluntad, que puedan amar a sus hermanos, que puedan ser sensibles, que puedan en serio llorar con los que lloran y gozarse con los que gozan. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, deposita paz en sus corazones y la total confianza. Espíritu Santo, deposita en ellos la total confianza, Señor, de que tú los sigues amando igual, de que tu amor nunca cambia y que aún en los peores momentos tú sí estuviste con ellos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, porque sabemos que tú eres en este lugar. Gracias, gracias porque sé, Señor, y creo que tú has fortalecido a cada uno de nosotros, mi Dios. Espíritu Santo, háblanos en todo tiempo. En el nombre de Jesús, nunca permitas que en nuestro corazón se establezca raíces de amargura que nos permitan, Señor, no nos permitan estar delante de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, les quiero decir una cosa. Usted siempre va a ser el responsable de tomar o no la soga para ahorcarse. Y aunque usted siga caminando, muchas veces andamos esnucados así. Porque cada vez que decidimos no perdonar, cada vez que decidimos guardar resentimiento, nos guindamos una cuerda. ¿Sabe por qué? Porque nos apartamos de Él. Recuerde esto. Dios perdona a los que perdonan. Y si usted no perdona, no, es como que usted esté tirando palabras al aire, Señor, perdóname, pero si tú tienes que perdonar primero. Muchas veces se ha preguntado, ¿por qué no puedo entrar a la intimidad de Dios? Porque es que todos hablan de que Dios habla en la intimidad y yo no lo escucho.
porque es que todos hablan, o porque es que todos ven cosas en la Biblia, o porque es que todos hacen esto. ¿Usted se ha puesto a pensar si en serio hay raíz de amargura en usted que no le permita acercarse o palpar la gloria, la majestad de la intimidad del Padre? Es por su conveniencia, es por su bien que es necesario no coger la cuerda, sino perdonar. ¿Y sabe cuánto? 70 veces 7. ¿Sabe cuánto? Las veces que sean necesarios. ¿Sabe cuánto? Cada vez peores van a ser. Pero Dios siempre espera eso. Yo creo hoy que si Dios me ha permitido pasar por todas y por muchas, es porque nunca dejó de confiar en mí. Y eso me tiene de pie aquí parada, diciendo, tengo un Dios que es totalmente bueno. Amén. Que Dios los bendiga.